cobrarle cupos a los trabajadores para ser parte de su despacho. Y ya lo extremo es que cuando el trabajador dice, pero congresista, me gasté la plata porque he tenido que matricular a mis hijos y tengo deudas atrasadas por la pandemia. Ah, no, hijito, nos vamos para el cajero. Y del cajero me sacas el billete. Y ya, eso es de marca. Esos marcas que agarran a la gente y se la llevan al cajero para sacar todo el billete que tienen. Bueno, se acaba de inaugurar una nueva especie delictiva. Los marcacongresistas. ¿Qué es lo que deben ser los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, los congresistas? No solo deben ser la gente a la que elegimos para que gestione nuestros recursos, para que administre los ingresos que tiene el Estado por el pago de impuestos, para garantizar una vida digna para los ciudadanos. Bueno, nos han fallado, pues. Nos han fallado. Porque plata en este país todos estos años ha habido, y bastante. Y la han gestionado mal, pero ¿saben qué es lo peor? Se la han robado. Eso es lo peor. No solo han sido ineficientes, sino han sido demasiados de ellos ladrones. Pero además, un país se construye no solamente con las medidas adecuadas en cada momento en la gestión de esos recursos y de esa riqueza que se tiene para lograr el beneficio de todos, sino se construye sobre la base de transmitirle a la sociedad y sobre todo a los niños y a los jóvenes principios que deben regir su conducta, de respeto por el otro, de respeto por los bienes públicos. Pero ¿cómo haces cuando en un país los presidentes como el nuestro están haciendo cola para ir presos por ladrones? Y los ministros, y los gobernadores regionales, y los alcaldes, y los congresistas. Es decir, ¿cómo le pides a la sociedad y sobre todo a los jóvenes que respeten la ley, que respeten la propiedad ajena, que se comporten en base a las reglas que establece no solo la Constitución, sino la vida civilizada en común? Si tus referentes de moral son unos inmorales. Esa es una tragedia. Y lo que acaba de ocurrir ya es simplemente extremo, pues, ¿no? Extremo. Estamos agobiados por los cobradores de cupos y los extorsionadores. No puedes hacer nada en el Perú. Nada. Sin tener que pasar por el aro de las bandas criminales que te cobran cupos. ¿Quieres construir una obra? Cupo. ¿Quieres tener tu pequeño negocio que funcione? Cupo. ¿Quieres poner un negocio de transporte? Cupo. ¿Quieres moverte de un lugar a otro a veces y tienes que pagar cupo? Pero lo que resulta el colmo es que si quieres trabajar en el despacho de una congresista, tienes que pagar cupo. O sea, esto ya es simplemente, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre un delincuente común y corriente de esos que aparecen todos los días en los medios de comunicación porque cobran cupos y una congresista que le cobra cupo a un trabajador? ¿Quieres trabajar en mi despacho? Tienes que pasar por caja. Tienes que pagar un cupo porque eso, así es como se llama lo que están haciendo, cobrar cupos, porque no es un caso excepcional y hemos visto hasta 3 en las últimas semanas. Cobrarle cupos a los trabajadores para ser parte de su despacho. Y ya lo extremo es que cuando el trabajador dice, pero congresista, me gasté la plata porque he tenido que matricular a mis hijos y tengo deudas atrasadas por la pandemia. Ah, no, hijito, nos vamos para el cajero. Y del cajero me sacas el billete. Y ya, eso es de marca. Esos marcas que agarran a la gente y se la llevan al cajero para sacar todo el billete que tienen. Bueno, se acaba de inaugurar una nueva especie delictiva. Los marcacongresistas. ¿Ya qué? Es decir, no podemos seguir así. No podemos seguir así. No podemos permitir que esto sea normalizado de la manera vergonzosa en que se ha normalizado.
donde el ejercicio de la política que alguna vez, si es que ocurrió en este país, tenía dos características. Estaba basada en la vocación de servicio a la sociedad, de personas que se sacrificaban y sacrificaban su tiempo y su beneficio personal para servir a la sociedad, y lo hacían movidos por ideales, por sueños del país que querían construir, por hacer del Perú un país distinto, un país del primer mundo, un país privilegiado con extraordinarias riquezas, y que esas riquezas podían utilizarse, administradas de una manera inteligente, ¿no? Y sobre todo pensando en el beneficio de toda la sociedad para transformar la vida de la inmensa mayoría de peruanos. Pero miren cómo estamos. Veía un spot que está circulando en las redes mostrando paisajes maravillosos de playas, y te dicen que esto no es Hawái, esto es Perú. Y te muestran unas montañas nevadas extraordinarias, te dicen esto no es Suiza, es Perú. Y te muestran unos campos de cultivo maravillosos y te dicen esto no es Alemania, esto es el Perú. Es decir, tenemos un país maravilloso. ¿Y qué es lo que ha fallado? No, que los cholos no trabajan en el Perú. No es verdad, pues. No son los de abajo los que han fallado en este país, son los de arriba los que han fallado. Los que han tenido la sartén por el mango y han manejado de una manera absolutamente irresponsable la conducción del país. Con egoísmo, concibiendo el llegar al poder simplemente como un camino para enriquecerse de la manera más fácil y más rápida. Eso es la política en el Perú. El camino para forrarse. Y en ese camino te enganchas pues con quienes tienen la sartén por el mango y quienes deciden quiénes llegan al gobierno y quiénes no. Y si cuando el candidato se sale del cuadro lo enderezas, pues lo acomodas y terminas sirviendo tus intereses, pero no haces lo que se supone que deberías hacer. Es decir, administrar los recursos nacionales para beneficio de todos los peruanos. Para que todos tengan oportunidades, pero en fin. ¿Qué nos vamos a hacer, díganme ustedes, ahora que tenemos hasta marca congresista? Sinceramente, el Perú necesita y con urgencia una renovación en la clase política. Por eso, no quiero terminar sin llamar la atención sobre algo muy potente y muy importante que está pasando en el Perú. La Sociedad Nacional de Industrias ha decidido recorrer el país, escuchar a todos los que tengan algo que decir y proponer un cambio y hacer que los empresarios, y no me estoy refiriendo solo a los grandes, a los medianos y sobre todo a los pequeños, que son la inmensa mayoría del mundo empresarial en el Perú, decidan tomar las riendas de su propio país y decidan poner la agenda y lo que hay que hacer y proponerse hacerlo. Y por eso es tan importante lo que está ocurriendo mañana en Piura. Es una pena. Es una pena que en Piura y Tumbes mañana tengan que hacer una paralización para que sean escuchados con respecto a lo que hay que resolver en relación a la atención a la emergencia. Y no ya de las obras de prevención que no se hicieron por negligencia criminal de quienes tuvieron en sus manos la conducción del país, sino por lo menos atender de manera adecuada una emergencia. Es una pena, pero fíjense ustedes, los piuranos se han organizado. Y han decidido también ellos decidir cuál es la agenda pues para Piura. Que no tenga que venir a Lima para que de Lima le pregunten a los ingleses qué cosa es lo que hay que hacer en Piura. No, señor, los piuranos saben lo que hay que hacer en Piura. Y han decidido juntarse, reunirse y poner ellos la agenda. De ahí va a salir una nueva clase política en el Perú. De ahí va a salir la gente que tiene que dirigir no solo Piura, sino la reunión de todo el país entero. Y olvídense de las ideologías y de los odios, de las ideologías extremas de izquierda y de las ideologías extremas de derecha, porque ambas han sido tóxicas, ambas han envenenado al país, ambas han dividido al país, ambas han sembrado el odio en el país, y de eso ya tuvimos suficiente. Somos un país de centro, un país de emprendedores, de un país de gente democrática, somos un país de gente que quiere construir un país distinto, donde el enriquecerse no se contradiga con darle una vida digna a todos aquellos que participen en el proceso de producción.
Eso es lo que está empezando a pasar en el Perú. Y por eso yo soy optimista. Y yo creo que tanto lo que está pasando en la Sociedad Nacional de Industrias como lo que está ocurriendo en estas horas en Tumbes, en Piura, en todas las regiones afectadas, donde la gente se hartó y donde se ha decidido volver la mirada a los ingenieros y preguntarles lo que saben, lo que hay que hacer, son buenas señales de que este país tiene esperanza, de que no solamente hay marcacongresistas, la inmensa mayoría de los peruanos son gente decente. Lamentablemente, esa mayoría no está representada ni en el Congreso ni en el gobierno. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima.